Buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro programa Juntos lo hacemos posible. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Recordemos que este es un programa que tiene por objetivo un diálogo permanente, temático dentro de los objetivos del desarrollo, específicamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de medio ambiente en el marco de dos preceptos fundamentales: solidaridad y resiliencia. Hemos tomado el concepto de solidaridad, el llamado que ha hecho la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidiéndole a la humanidad que en estos momentos de la pandemia la solidaridad puede salvar al mundo. Y el concepto de resiliencia, que ha sido una bandera del presidente Iván Duque para hacer un llamado a Colombia a efectos de que a pesar de la adversidad podamos seguir adelante. Hoy tocamos un tema fundamental para garantizar efectivamente el goce de los derechos, entre otros tener unas condiciones de vida digna, como lo han pedido los organismos internacionales de derechos humanos. Así es de que en la tarde de hoy nos acompaña el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo José Lozano, el presidente del Foro Nacional Ambiental y exministro Manuel Rodríguez Becerra. De igual manera nos acompaña Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, y Álvaro Martínez de la Vega, director ejecutivo de la Fundación País 21. Me han pasado los perfiles de todos, pero son tales los títulos y las gestiones en toda la historia ambiental de Colombia que tomaríamos el programa hablando de ello. Por eso les agradezco infinitamente la participación en este programa tan importante, las observaciones, comentarios y sobre todo las propuestas que se generen en el programa serán recogidas en una memoria que entregaremos al final del programa al presidente Iván Duque, al gobierno nacional, pero ante todo al país, porque tenemos unos desafíos como humanidad, indiscutiblemente pasar este capítulo de la pandemia. Vamos entonces a dar la palabra a nuestros invitados con una primera pregunta. ¿Cómo ha contribuido el gobierno colombiano o la comunidad internacional o las organizaciones sociales, la academia, para lograr ese propósito de sacar adelante los derechos ambientales de todas las personas? Y la primera palabra se la voy a dar al ministro de Ambiente, doctor Ricardo Lozano. Muchísimas gracias, consejera. Un placer para mí compartir este panel tan importante y esta conversación fundamental que precisamente muchos de los invitados pues nos conocimos más a fondo en estas conversaciones con el presidente de la República. Así que un saludo muy especial, doctor Álvaro, doctor Manuel, doctora Brigitte, consejera, por este trabajo que venimos haciendo desde tiempo atrás, inclusive yo diría de manera mucho más estructurada y de manera mucho más participativa en lo que han sido las conversaciones nacionales, en donde han participado gran parte de la sociedad civil, por supuesto, y especialmente representado en el colectivo de jóvenes y en la academia, en donde de manera muy generosa la doctora Brigitte también nos ha prestado la sede de la Universidad EAN y a partir de ahí hemos venido construyendo poco a poco diferentes compromisos y yo quisiera resaltar ante todo frente a la pregunta, consejera, y es el acuerdo de Escazú. Yo creo que vale la pena hablar de las bases de la política ambiental, porque casi siempre las dejamos de últimos y yo quisiera ponerlo de primero, y es el componente de participación efectiva, como usted lo acaba de decir, en la garantía de los derechos fundamentales de todos los colombianos, especialmente en lo que tiene que ver al acceso a la información para la toma de decisiones posteriormente a nivel de política ambiental y de política pública ambiental. Lo mismo frente a la participación efectiva, incluyente, abierta, suficiente
en lo que significa, por supuesto, cualquier toma de decisión o cualquier política que nosotros tengamos para inclusive ordenar ambientalmente un territorio o para hacer el control o en la evaluación de cualquier solicitud frente a una licencia ambiental, etcétera. Y por supuesto todo el componente de justicia relacionado con asuntos ambientales. Allí está el componente de seguridad también para los defensores del medio ambiente y los defensores del medio ambiente también. Es decir, el acuerdo de Escazú, que era algo que desde el Ministerio de Ambiente veníamos también empujando para que fuera una realidad. El señor presidente de la República pues decidió, por supuesto, dentro de su integralidad, la firma y también más que la firma, la radicación en el Congreso de la República con un mensaje de urgencia también hacia los congresistas para la aprobación y la ratificación, y que ojalá que muy pronto, con que otro país lo radique, ya podemos entrar en vigor pues este acuerdo que, como lo dije, no solamente es para Colombia, para Latinoamérica y para la región, en donde se van a recoger las diferentes lecciones aprendidas desde nuestro territorio, especialmente lo que tiene que ver con justicia. Ahí también entraría la rama judicial, en la especialidad ambiental, también por parte de nuestros jueces frente a las decisiones que se tomen. En fin, creo que ese marco es vital. Nosotros, cuando comenzamos el ministerio, consejera, a mí me tocó manejar directamente, empecé a trabajar desde lo que hoy día es la ANLA, pero además yo hacía las consultas previas y participaba como apoyo, como garante a las consultas previas con las comunidades y pueblos étnicos frente a estas decisiones. Y en ese ejercicio, uno de los retos importantes que teníamos nosotros era traducir la información a ese lenguaje de las comunidades. Eso era algo que nosotros hacía. Eso se fue diluyendo, perdiendo, porque nuestra política, pues no teníamos realmente un instrumento, a pesar que ya tenemos la MIDA, que es precisamente esa mesa intersectorial de democracia ambiental, y que inclusive con el presidente Duque creamos los centros regionales de prevención de conflictos y de diálogo a partir de la información. Sí necesitamos ese marco también legal, inclusive internacional, para hacer mucho más efectivos estos derechos humanos relacionados con la participación. Por lo tanto, esto nos invita a nosotros, inclusive, a que el resto de decisiones que se tomen, como las que se están tomando hoy día en la reglamentación de la consulta previa y en general todos los instrumentos de participación, pues sean mucho más efectivos. Eso no quiere decir que por el hecho de no tenerla ratificada no lo estemos haciendo. Ahora, en ese tema en el que vamos a hablar, que es el tema de los bosques, por supuesto, allí tenemos un ejercicio muy importante de lucha contra la deforestación, y por eso, no sé si más adelante vamos a hablar de ello, pero yo les ponía rápidamente esa gráfica, y era que gracias a los esfuerzos que se están haciendo, los dos pilares que estamos teniendo nosotros de los apoyos a los emprendimientos con las comunidades, el trabajo directo con las comunidades indígenas, campesinas de diferentes territorios, pues viene ya mostrando un resultado muy positivo, especialmente por hablar de un tema, en este caso la lucha contra la deforestación, que es el gráfico que ustedes ven, cómo a partir de 2018 empieza a bajar de manera contundente la deforestación, inclusive en la región amazónica o en departamentos que históricamente pues tienen este flagelo, como es el Caquetá o el mismo Guaviare, pero que empieza, cuando uno va a los territorios, empieza a sentir que ese empoderamiento se viene dando también en las comunidades, en apropiar los recursos, y el trabajo que estamos haciendo con Visión Amazonía, convocatorias para las comunidades indígenas, para las mujeres indígenas, el ejercicio también de incentivos a la conservación, acuerdos a la conservación. Ahí, durante la pandemia, por ejemplo, estamos avanzando en nuestra meta con la ministra del Interior. También, no solamente somos nosotros, sino el resto de ministerios también, en la mesa, en el diálogo permanente que se está haciendo en el META. Ustedes saben que tuvimos al principio de este año, en la temporada seca, pues un pico de cifras de deforestación, porque obviamente esa es la temporada en la que más se aprovecha para cometer estos crímenes, pero a partir de ello, lo que hicimos con el Ministerio de Defensa, la ministra del Interior, es llegar al territorio, y cada 8 días estamos haciendo una mesa de seguimiento permanente con el gobernador del Meta, por ejemplo, en este caso, y con todas las entidades de control, Fiscalía, Procuraduría, etcétera, todos los alcaldes del departamento, sociedad civil,
derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, en esa construcción de ser garantes de estos derechos de estas comunidades que viven también allí, con unas alternativas económicas para ellas en lo que tiene que ver con el uso de nuestros bosques, por supuesto, a partir de ahora incentivos a la conservación. Y el otro componente es de la legalidad. Por supuesto, la lucha contra actividades ilegales lo hacemos combatiendo la ilegalidad con proyectos legales, con la formalización también de actividades económicas, el programa Visión Amazonía, el Fondo de Colombia Sostenible, el JEF, toda esta inversión que están haciendo con PNUD, Reino Unido, Alemania, Noruega, Unión Europea, está enfocado directamente también en el ejercicio de fortalecimiento de esas capacidades para, inclusive con la Fiscalía, Procuraduría, para también combatir las actividades ilegales a partir también inclusive de un monitoreo que se hace de incremento de capacidades por parte del IDEAN y conocer mucho más lo que sucede. Rápidamente, es decir, que durante la pandemia, esto es lo que les hablaba del pico que tuvimos en febrero, pero si ustedes ven, ya actualmente tenemos es un valle, las alertas bajaron y necesitamos seguirlas manteniendo. Por eso tenemos una mesa, como ya lo dije, permanente cada 8 días reuniéndonos con las autoridades, especialmente departamento por departamento, para que esto siga avanzando de esta manera. Por supuesto, seguimos con las convocatorias para la vinculación de la propia comunidad, para la vinculación de los campesinos, de los indígenas, la convocatoria hacia, por ejemplo, el pilar de los pueblos étnicos del PIBA, también en la región amazónica ya se está dando, se abrió el 15 de marzo y ahorita se están evaluando con todos los pueblos indígenas esas sociedades que irían a implementar el proyecto, o el mismo Fondo de Colombia Sostenible con la activación de la línea étnica, que también ya estamos eligiendo la entidad implementadora que podría ser el Fondo Acción o el Fondo Patrimonio Natural. Y rápidamente decir algo, y es en otro de los componentes fuertes, resultado de estos ejercicios y estos diálogos, es que queremos que las comunidades indígenas, por ejemplo, sean entidades implementadoras. Ahora que estoy hablando de entidades implementadoras, es la primera vez que también el gobierno nacional le entrega esa facultad también a las propias comunidades que están organizadas. Las estamos ahora fortaleciendo en su capacidad para que, por ejemplo, lo que conocemos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las mismas Naciones Unidas, ellas hagan las veces del administrador de los recursos y puedan acceder de manera directa pues todos estos beneficios que significa también la implementación de proyectos, consejera. Creo que no te escuchamos, estará apagado el micrófono. Okay. Sí, gracias, ministro, por su intervención. Vamos a oír a Brigitte desde la óptica académica y obviamente toda su trayectoria y experiencia sobre los compromisos que tiene Colombia como Estado para garantizar una vida digna y para garantizar el derecho a un ambiente sano. ¿Cuáles son las contribuciones que hace la academia y la sociedad civil para efectos de contribuir a este propósito nacional? Consejera, muchísimas gracias y por la invitación, y a mis colegas, señor ministro, Manuel, a todos los que nos están siguiendo en este webinar. Yo creo que las universidades y en general toda la academia tiene que ser muchísimo más conspicua, tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande para ser incidente en la distribución del bienestar de todas estas actividades que, bien señala el ministro, están fortaleciéndose desde los procesos de cooperación y de política pública. Las universidades hemos sido lentas en responder en general a estos requerimientos y a estos elementos de crisis ambiental, porque pues por nuestra naturaleza nos cuesta trabajo el proceso de construir el marco analítico, el marco conceptual, etcétera, etcétera. Pero ya yo creo que el tiempo de esos ritmos se acabó, y en general lo que uno ve es una academia que está muy dispuesta y comprometida a fortalecer esa capacidad de articulación, a construir programas específicos de formación y de apoyo al emprendimiento, por ejemplo, en el caso
cito a la Universidad de Andes, toda su política de sostenibilidad, de formación de capital humano para el emprendimiento sostenible, pero es algo que en muchas universidades está sucediendo en muchas partes del país. Un elemento que yo creo que vale la pena considerar es el tema de la formación específica para la gestión ambiental y el cumplimiento de todas estas metas, que no está tan asegurado, sobre todo, por ejemplo, en regiones como la Amazonia colombiana, al trabajo que hace la Universidad de la Amazonia de Florencia, que hace la misma Universidad Nacional de Colombia en Leticia y en otras sedes, por ejemplo, en San José del Guaviare, en el mismo Villavicencio, con Villano, que es tal vez la única universidad que tiene una oferta fuerte. En ese sentido, tenemos muy poca formación profesional y muy poca investigación asociada con los temas de innovación forestal y emprendimiento forestal. De ahí que tal vez lo que quisiera enfatizar es la posibilidad de que las universidades se articularan mejor desde sus capacidades a estas iniciativas como Visión Amazónica, como, bueno, todo lo que señaló el señor ministro, que indudablemente representa un esfuerzo muy, muy importante. Y tal vez darle pie al espacio que la misión de sabios que el presidente convocó y cerró a finales del año pasado, donde nos orienta hacia la innovación en el uso de la biodiversidad y plantea unos ejes muy concretos del desarrollo tanto de la biotecnología como del manejo forestal sostenible, en fin, que probablemente tendrían una muy buena posibilidad en relación con la actividad de agrosavia, que es el músculo más robusto que tiene el país para los temas de intervención en el agro y en lo forestal. Y ahí seguramente el doctor Manuel Rodríguez nos va a comentar un poquito más sobre los alcances de estas discusiones de economía verde, de un estatuto forestal, digamos, moderno, del que carecemos en este momento. Y ahí, de todas maneras, reiterar es la urgencia de que las universidades se apersonen y contribuyan con estas agendas. Mil gracias, Brigitte. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de ciencia, tecnología e innovación porque tuvimos el análisis de uno de los DESCA, Educación, y nos acompañó el vicerrector de la Universidad de la Amazonia y hablamos de los temas de innovación y de todo el tema de la misión de sabios. Y yo creo que van ligados unos y otros temas. Pero bueno, el doctor Álvaro Martínez de la Vega, director ejecutivo de la Fundación País 21, muy importante también la visión de las organizaciones sociales para analizar lo que ha venido pasando en Colombia frente al cumplimiento de ese propósito del derecho a un ambiente sano y de una vida digna. Gracias, consejera. Un saludo, ministro. Brigitte, doctor Manuel, un placer para mí saludarlos. Y bueno, creo que primero parto por decir que la sociedad civil y las organizaciones, digamos, en el contexto de la lógica, nadie quiere sino prosperar. Es decir, que las organizaciones buscan siempre estar y vivir mejor. Ese es parte de un derecho humano adquirido, ¿sí? Y es ahí donde nosotros debemos centrar nuestros esfuerzos. La sociedad civil hace un papel fundamental y creo que en Colombia no lo hemos podido entender. Me parece que requerimos más bien detenernos a pensar cómo trabajar con las organizaciones, porque son la voz y el sentimiento desde las regiones, y ahí es donde frente a la información que nos llega cada día, esta información es muy fiel también en muchos contextos. Así es que parto diciendo esto porque desde que arrancamos hablando desde el año pasado con el ministro y con todo un equipo de grandes profesionales que nos volvimos a reencontrarnos, creo que nos tenemos un nivel de respeto y de amabilidad. Yo creo que eso ha sido algo muy bonito, muy interesante, porque al final todo termina siendo una discusión para una negociación. Y bueno, en cuanto a lo de... Bueno,
digamos que los resquemores que pueden haber en relación con los recursos naturales en Colombia, pues son los mismos que están enfrentando muchos países en el mundo. Hay unos retos muy importantes y creo que se han dado pasos significativos. Me parece que el actual gobierno ha hecho algo plausible y es entrar a hablar, a dialogar. Es decir, consejera, ese es un gran paso, porque uno no puede entrar a un acuerdo con alguien si uno no dialoga, pero paralelo a eso hay que ir avanzando en las propuestas que se construyen conjuntamente. Así es que se ha venido hablando de todas las posibilidades que tiene un país ecológica y ambientalmente tan importante en el ecosistema global. Así es que hoy por hoy, ya que estamos tratando de ver qué podemos hacer desde la sociedad civil reúne mentes brillantes. Consejera, te lo dije en nuestra anterior reunión, y a veces esas mentes brillantes no llegan a los círculos de poder. Recuerda el caso de Barack Obama, el que te comenté, y ese es un caso específico y de muchos líderes en el mundo. Siempre tener mentes brillantes al lado de uno hacen que un país se vuelva importante. La mesa de sabios me ha parecido interesante. Hay muchas mentes brillantes en Colombia. Acá nosotros nos encontramos en estas discusiones ambientales con personas que están o no de acuerdo, pero al final todos tienen el consenso de mantener la vida, de proteger los derechos humanos. Lo que ha hecho el gobierno con el acuerdo de Escazú ha sido un gran paso significativo, y es allí donde se comienza a rescatar el valor de la sociedad civil. Y es allí donde se comienza a rescatar la interlocución entre el Estado, la academia y la sociedad civil en ese matrimonio triple que puede unir esfuerzos hacia el desarrollo. Hay gente lúcida, hay personas muy claras en aspectos técnicos, científicos, sociales, ecológicos, pero de aquí para acá, de aquí en adelante, después de esta pandemia, creo que debemos centrarnos no en hablar de qué tan grandes podemos hacer las cosas, sino qué tan capaces somos de afrontarlas y sacarlas adelante. ¿Podemos nosotros realmente dar unos pasos significativos? Y creo que sí. Yo estoy convencido de que todavía Colombia puede hacer y dar esos pasos para una gran reforestación. Nosotros desde País 21 lideramos unos proyectos muy interesantes, consejera. Estamos liderando un proyecto porque estamos hablando de economía, medio ambiente y el aspecto social, que ahí hablamos de sostenibilidad. Acá estamos liderando unas propuestas para llevarle alimentos a 30 millones de personas, liderados por la sociedad civil, invitando al gobierno nacional. Yo creo que desde los derechos humanos, la necesidad básica es el acceso a alimentos. Aquí nos hemos propuesto con aliados como Abaco, como Eat Cloud, como FENALCO, con Menú Solidario, y liderado pues por País 21, reunir 18.000 empresas para llevarle alimentos a 30 millones de personas en Colombia. Y ese es un gran paso y la invitamos, querida consejera, a que se una a este llamado, a invitarlo a través de usted al presidente Duque, para que vea que este es un gran esfuerzo de muchas organizaciones y empresas que quieren un mejor país. Yo creo que a partir de ese sentimiento y de que la bondad y la generosidad de un Estado se refleje de forma tangible, el país comienza a creer en el mismo sistema. Y creer en el sistema y en un modelo de gobierno y de administración pública que busca realmente un retorno social positivo, creo que le podría significar unos grandes logros a la nación. Yo creo que en eso la sociedad civil puede ayudar mucho. Yo pienso que aquí las protestas ambientales son justas. Lo de Santurbán,
los proyectos que se están haciendo en muchos lugares de Colombia, en donde la gente dice no. Creo que ese es un no porque realmente no lo sienten. La propuesta que están haciendo 30 senadores y congresistas para el fracking en Colombia, para detener el fracking en Colombia, también hay que ver, y hay que ver qué de esas propuestas que nos están haciendo toda la sociedad civil son para beneficio nuestro y de nuestras futuras generaciones. Yo aplaudo cuando la sociedad civil coge valor y le dice al gobierno que lo haga. Y rescato, como les he dicho al inicio, que el gobierno ha escuchado. Yo puedo ser un gobierno que diga sí, 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 pero nunca escucho. Y algún día se tomó la decisión y la voluntad política de enfrentarse a ese reto. Y es ahí donde quiero invitarlo al gobierno nacional y al presidente Duque y a la vicepresidenta, a quien le mando un especial saludo, a que no dejen caer esa conversación nacional, y a ti, ministro, y Brigitte, por supuesto, porque ahora que nos ve todo el país, creo que es de hacer grandes cosas, hacerlas tangibles y no dejarlas en el escritorio. Eso se hizo con Escazú. Mire que sí se puede. Eso es como para cerrar de lo que puede hacer la sociedad civil. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias por esa intervención. Se me adelantó un poco a lo que viene el segundo punto, que es la conversación nacional, la conversación social. Pero vamos a oír al exministro, autoridad en materia ambiental, parte del Foro Nacional Ambiental, el doctor Manuel Rodríguez Becerra, para que nos dé también el concepto general desde la óptica del derecho al ambiente sano, desde la óptica del derecho a una vida digna. Gracias, Nancy Patricia, y un saludo a todos los interlocutores del día de hoy. Bueno, básicamente ya las personas que han intervenido antes de mí le han dado mucha importancia y han señalado la enorme importancia que tiene el Acuerdo de Escazú. Pero hay que recordar que en Colombia la Constitución del 91 pues básicamente fue una constitución que, de acuerdo a la séptima papeleta, se montó sobre dos ejes, ¿no? Todos los derechos, un Estado de derecho social, pero también un Estado montado sobre la democracia participativa. Y yo quisiera decir que después de que aprobáramos una constitución que le da tanta importancia a la participación, que es absolutamente fundamental para la defensa del medio ambiente sano, pues yo creo que el Estado colombiano en general ha estado atrás de la gran constitución que se aprobó en el año 1991 en lo que hace referencia a la participación. Por eso la aprobación del acuerdo, la ratificación por este gobierno del acuerdo de Escazú, el que lo haya firmado y que esté en proceso de ratificación, es de la mayor importancia, porque hay que recordar que Colombia se resistió al tema del acuerdo de Escazú durante varios años, que es una paradoja, porque si tenemos una constitución que tiene como uno de sus fundamentos la democracia participativa, era muy difícil entender por qué Colombia no firmaba el acuerdo de Escazú. Este gobierno lo hizo y merece un reconocimiento, pero ahora de nuevo el gran reto es cómo ese acuerdo de Escazú se va a expresar en la práctica. Porque como decía Álvaro recientemente, pues hay unas poblaciones, hay unas organizaciones de la sociedad civil, hay unas comunidades que hoy en día están clamando por la participación y porque se les escuche en temas como el caso del páramo de Santurbán, como el caso de la mina Quebradona en Jericó y la idea que hay de convertir toda esa zona del Bajo Cauca antioqueño como una zona minera, y hay un gran desacuerdo de las comunidades y de muchos grupos de Antioquia en eso.
también está el tema del fracking, en fin. Y claro, vamos a ver en qué forma se expresa esos sentimientos populares, si es que el acuerdo de Escazú va a servirnos o no para mirar, para examinar mediante procesos de participación esos casos. Yo creo que esos casos van a marcar el futuro de la participación en Colombia en buena parte. La forma, así que este gobierno, el gobierno del presidente Duque, pues con los cuales todos estamos muy reconocidos de que se haya firmado y se proponga ratificar el acuerdo, pero tiene, digamos, por decirlo así, una prueba ácida bastante dura en el futuro. Menciono 3 casos, pero hay otros casos, por ejemplo, relacionados con la sabana de Bogotá, que son muy complejos y están aquí en nuestro vecindario, de que varias comunidades y varios grupos están manifestando su desacuerdo con decisiones que tienen que ver con la ecuación del río Bogotá, de sus afluentes, por parte del gobierno, y lo mismo que tiene que ver con carreteras que se piensan construir en la sabana. Entonces, creo que ahí tiene, el gobierno tiene un reto formidable, este gobierno, porque yo creo que estamos en un momento muy crucial de que el país claramente defina en qué medida tienen las comunidades, los municipios, las comunidades que viven en ellos, en qué medida, hasta dónde va su derecho a definir su destino, y no que su destino se defina desde Bogotá. Entonces, creo que hay un reto formidable, porque todos los casos que estoy mencionando tienen que ver con el clamor de muchas comunidades de que se haga efectivo su derecho a un medio ambiente sano. Entonces, yo creo que ese es un punto fundamental, porque la participación, y de hecho la Constitución colombiana pues tiene diferentes mecanismos para que los ciudadanos reclamen su derecho a un medio ambiente sano, y hay que decir que las Cortes, ya sea la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, han hecho sentencias fundamentales para defender el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano, cuando los gobiernos de turno se han apartado de lo que dice la Constitución y la ley en relación con el medio ambiente. Entonces creo que ahí está parte del asunto, ¿no? Y por eso quería hacer énfasis en esa materia. Obviamente, pues la pospandemia ofrece unas extraordinarias posibilidades. Justamente hemos estado en el Foro Nacional Ambiental trabajando con el ministro en la creación, en lo que sería un Plan Nacional de Bosques 2020 y 2030, que no solamente incorpora el tema muy importante de la lucha contra la deforestación, pero en general el tema de los bosques en diferentes dimensiones. Seguramente podríamos hablar de eso un poco más adelante, pero hay que decirlo, que el país podría hacer un programa gigante de reforestación para restaurar ecosistemas que están destruidos o en deterioro, para gestionar en forma sostenible los bosques naturales con las comunidades. Número 2. Número 3, para hacer un gran plan de reforestación comercial, para transformar la ganadería a través de los sistemas silvopastoriles. Y ahí podría hacerse un programa gigante que simultáneamente genera empleo, genera riqueza y apunta a proteger el medio ambiente en un bien fundamental colectivo que son los bosques, y que mediante esa estrategia se estaría simultáneamente apuntando a varios objetivos: la defensa de la biodiversidad, la protección de las aguas, el tema del cambio climático, en los cuales los bosques juegan un papel fundamental, evitar la erosión y nada más, digamos, esos 4 bienes ambientales son de un extraordinario valor en un país que es tan rico en biodiversidad y aguas. Entonces, ese tema pues no es un invento nuestro. Ese tema, el presidente Franklin Delano Roosevelt lo lanzó en su país, en el New Deal, ¿no? Para recuperar a Estados Unidos de la enorme crisis económica, la más grande del siglo pasado,
crash, después del crash de la bolsa de Nueva York, y vino toda la intervención de Roosevelt con el New Deal, y uno de sus puntales fue un programa gigantesco de reforestación. 3.500 millones de árboles se reforestaron, particularmente para restaurar bosques y suelos degradados, con una visión de un presidente que era un presidente muy conservacionista. En estos días estuve leyendo justamente su maravilloso, un libro que recopila todas sus intervenciones del mundo ambiental, y queda uno con una gran admiración que un jefe de Estado en los años 30 haya tenido tremenda esa visión. Pero bueno, dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel Rodríguez. Bueno, yo creo que en los temas ambientales le da uno para, con la riqueza de biodiversidad que, como han dicho ustedes, tiene Colombia, nos da para muchas horas de conversación. Y hablando de conversación, justamente el tema del diálogo. El año pasado Colombia tuvo una serie de protestas que se concentraron finalmente en una agenda de trabajo, y el tema ambiental pues fue fundamental, lo decía ahora el doctor Álvaro, lo decía también el doctor Manuel Rodríguez, y este tema del diálogo permanente, de la conversación, entre otras cosas, que allí hubo mucha discusión acerca del acuerdo de Escazú que va en trámite. Así es de que, ministro, infórmenos y cuéntenos en qué van esos diálogos, esa agenda de trabajo que hubo en la gran conversación y que lamentablemente por las circunstancias de la pandemia no se ha notado mucho, pero que sabemos que usted viene liderando. Gracias, consejera. Sí, yo creo que lo más importante que ha dado este espacio de diálogo, como lo dije anteriormente, es habernos escuchado. El ejercicio inicial, como etapa inicial, fue fundamental. Al principio no nos escuchábamos, ¿no? Por supuesto, como sucede en cualquier conversación, y cuando alguien considera que tiene la razón única, entonces se impone muy posiblemente el que más tenga un tono de voz mucho más alto. Y fue un ejercicio muy bonito de construcción precisamente de esa hoja de ruta, ya con la profundización de los temas. Es lo que hoy día estamos trabajando, y tuvo esas etapas, esa etapa inicial de escucha donde todos expresaron las inconformidades sobre los temas relacionados con la política ambiental, hacia cómo debería, y con recomendaciones, porque la mayoría, inclusive en esa etapa de escucha, eran recomendaciones directas y puntuales frente a lo que estábamos haciendo, y por supuesto bajo el liderazgo de Brigitte y de Gonzalo Andrade como moderadores, que hicieron una labor muy importante y han hecho una labor muy importante en el ejercicio de mediación, pero también la priorización de las temáticas, también un ejercicio de entonces cómo íbamos a organizar los temas, porque como tú dices, salen casi, podemos hablar de 400 temas, y también fue un trabajo colectivo de priorización de los temas y luego la profundización, porque luego, como lo dije anteriormente, que yo toqué rápidamente uno, que fue el ejercicio de participación, pues por supuesto esto integra y permea al resto de temas que existen sobre la agenda. Han sido más de siete reuniones de diálogo que hemos tenido, no solamente en Bogotá, por supuesto también lo hemos hecho en Bucaramanga, en Pereira, en Medellín, directamente con el señor presidente de la República, porque hemos ido también a las regiones. Yo creo que el reto más importante, pues como lo dijo Álvaro también y Manuel y Brigitte, es el tema local, es el tema territorial, algo que hemos también insistido desde el principio cuando llegamos, y es que uno de los vacíos grandes que yo creo que tiene la política nacional ambiental es que no tenemos o no usamos ese principio de especificidad en cada uno de los territorios, con unas condiciones y unas culturas completamente diferentes al otro municipio, ¿no? Es decir, es muy diferente la manera o la forma, inclusive los temas con que tú los abordas desde la cultura, porque es desde ahí donde realmente se debe entender al otro, ¿no? Es decir, sus necesidades, su cosmogonía, ¿no? Su modo de vida y cómo contempla la vida, que es muy diferente la una a la otra, con inclusive lenguajes muy diferentes.
Entonces, el ejercicio de llegar al territorio también va a ser vital y seguirá siendo vital. Es algo que venimos haciendo nosotros desde el principio, como ya lo han dicho varias veces, desde el Pacífico como guardián del río Atrato, o guardián del Cauca, o guardián del Amazonas, o también el ejercicio de manejo ambiental para el Parque Tayrona, o de la delimitación del páramo de Santurbán, de todos los páramos de Colombia, o el ejercicio de zonificación de humedales. En fin, todo el ejercicio que uno hace es directamente desde el territorio con las comunidades, consejera, porque ahí es donde necesitamos construir precisamente y profundizar muchísimo más estas decisiones que, por supuesto, la comunidad hoy día, como lo dijo Álvaro, está empoderada, entiende la importancia de tener también el control precisamente del uso sostenible de sus propios recursos, porque también inclusive uno de esos temas que salieron muy fuertes es la vulnerabilidad al cambio climático. Por eso la necesidad que también se cruza en otro tema importantísimo de el fortalecimiento financiero para invertir en las necesidades. También ahora otro que el doctor Manuel Rodríguez sobre todo insiste en ese tema, y es que dónde están los recursos también para poder nosotros cumplir con esas grandes metas, pero algo importante también la participación sectorial sobre lo que significa esa transición energética, en la que también estuvo el Ministerio de Minas y Energía, y la ministra en su momento, María Fernanda, nos contaba a todos cómo ella lo estaba pensando, cómo lo están pensando los otros frente a estas necesidades que se tiene como país, esa transición energética también que viene inclusive a complementar el escenario en el que estamos enmarcando todo el ejercicio, y por supuesto, como lo dijo Manuel, frente a la forestería comunitaria y frente a la cadena de valor que tienen hoy día los bosques, es algo que hoy día empieza en el ejercicio de prioridades a subir con gran fortaleza el desarrollo rural, ¿no? El desarrollo campesino, el tema de seguridad alimentaria, como lo dijo Álvaro, va a ser vital. Como lo dijo Manuel, hace 20 años teníamos una política nacional por un plan de desarrollo forestal, y luego se fue diluyendo, y ahora con el Foro Nacional Ambiental y con la Academia y con EAN y Álvaro y el resto de sabios y actores de la cadena forestal, pues estamos otra vez impulsando en este instante donde yo creo que nunca antes en la historia era tan clara la relación de la salud de los ecosistemas con la salud de las personas, ¿no? Eso es muy, muy importante, y yo creo que esto es una gran oportunidad también en la coyuntura que tenemos, porque por supuesto los viveros, la inversión directa en viveros, la inversión directa en el transporte de las plántulas, sembrar las plántulas, mantenimiento de plántulas, toda esa cadena de valores vital, soluciones basadas en la naturaleza, es lo que nosotros queremos que se siga emprendiendo, que se siga priorizando, y es lo que el presidente Iván Duque también ha llamado como el reinicio verde, o el reinicio basado en la sostenibilidad, en las soluciones en las que lo que viene es a fortalecer mucho más la restauración. Ustedes saben la gran meta que tenemos de 300.000 hectáreas restauradas en el país. De ahí nacen, de esas 300.000, donde se recupera la estructura ecológica de los suelos, su funcionalidad. Pues mínimo uno debe sembrar aproximadamente 600 árboles, por lo tanto eso nos da la meta de los 180 millones de árboles nativos, que vamos avanzando en ella. Llevamos 35 millones, queremos llegar a 50 este año, ya se está participando en eso. Yo también quiero decirle que no nos hemos quedado quietos, que siguen las corporaciones autónomas regionales, sigue el sector privado invirtiendo, inclusive como existen las conversaciones, ahí queremos seguirla fortaleciendo. Allí se siguen haciendo, Corpuraval lo está haciendo, la CBC lo está haciendo. Estamos nuevamente retomando el ejercicio, como lo dice Manuel, como la base para tener una política forestal nacional integral en la necesidad de reconocer los errores que se cometieron en el pasado, pero también, por supuesto, mostrar los ejemplos que sí han sido exitosos en muchos de los territorios, sobre todo en la restauración de los bienes y servicios ambientales en cada una de las veredas, en cada una de las cuencas del país. Gracias, ministro. Bueno, vamos a seguir en el mismo tema de la conversación, de los temas pendientes en esa conversación, pero también de los logros, indiscutiblemente. Brigitte. Bueno, muchas cosas. Realmente, Songo Sorongo hemos ido construyendo poco a poco esta plataforma de desarrollo forestal que va
seguramente a tener una incidencia muy fuerte en los próximos años, yo creo que diría décadas, y esperamos que se consolide, digamos, en distintos tipos de instrumentos y de lineamientos para que actores de la sociedad puedan subirse, digamos, a esa iniciativa. Creo que el trabajo que se está haciendo con comunidades es muy importante, porque el vínculo con las organizaciones de sociedad civil, con asociaciones de productores, con organizaciones indígenas y obviamente con el sector privado va a ser muy importante para el cuidado de esos millones de árboles que se siembren en el caso de la reforestación y la restauración, para que el tiempo que toma el crecimiento de los árboles sea un tiempo en el que podemos garantizar que esa economía verde que se está instaurando tenga los resultados adecuados. Entonces necesitamos generar muchas capacidades dentro del país para hacer eso, generar plataformas que conecten a los productores con los usuarios de la reforestación o de la regeneración, poner a todo el mundo a contribuir con ello, a calcular su huella de carbono, por ejemplo, a generar mejores patrones de consumo. Uno de los elementos importantes que está liderando la Cancillería y el gobierno actual, y el señor ministro ha estado liderando también, es la participación de Colombia en la COP, tanto de cambio climático como la de biodiversidad, que han sido aplazadas por razón de la pandemia, pero que están estructurando la visión de las metas 2030, en la medida en que los ODS ya nos dan un lineamiento novedoso, en que se han cumplido unos ciclos de la cooperación internacional. Tenemos que revisar cómo vamos a participar en esos espacios. Y Colombia tiene un rol, siempre una voz líder desde hace muchos años, y en este momento tiene también ese privilegio de llevar ante la COP de la China una perspectiva, digamos, innovadora y muy práctica de lo que es la gestión de biodiversidad. Y ese proceso se está dando en este momento en discusiones abiertas con expertos que están construyendo esas nuevas metas y esa perspectiva colombiana. Así que en ese sentido también hay espacio y hay proyecciones importantes. El tema, como mencionó la consejera, de innovación, de ciencia e innovación es fundamental de todas maneras. Creemos que se requiere un ejercicio arriesgado de innovación para el país, y ojalá que podamos revisar este tema de los recursos disponibles para el ministerio, porque nos duele mucho que un ministerio nuevo, entiende uno que la pandemia obviamente obliga a todos a hacer sacrificios, pero que no vaya a tener el despliegue y el músculo que todos esperamos para hacer esta recuperación verde. Gracias, Brigitte. Bueno, el que trajo el tema del diálogo permanente, que lo ha vivido también muy de cerca, Álvaro, esa agenda de trabajo que debe continuar, porque este ejercicio que ha sido pedido por el presidente Iván Duque a la Consejería de Derechos Humanos va orientada precisamente a mantener ese diálogo. Un trabajo y un esfuerzo que hemos adelantado con el doctor Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, pero como ustedes saben, pues él ha sido, junto con la vicepresidenta de la República, los grandes coordinadores de este diálogo permanente, y por eso hablar de los temas ambientales con esa gran incidencia en lo local y en lo territorial, como ustedes lo han señalado, pues es fundamental. Entonces, esa visión desde la experiencia que ha tenido Álvaro es muy importante para el programa. El micrófono. Gracias. Bueno, no, yo, desde que tengamos nosotros capacidad de interlocución y entendamos los roles de cada uno, creo que podremos co-construir cosas importantes y proyectos significativos. Siempre recordemos que un pueblo con hambre no conserva sus entornos, no conserva el medio ambiente. Como lo acaba de decir el ministro,
la salud y la seguridad alimentaria son hoy por hoy el centro de la discusión. Yo estoy en varios foros globales en seguridad alimentaria, desde la Red de Soluciones Sostenibles de Naciones Unidas, de la cual soy miembro oficial, y otras redes internacionales que estamos propendiendo por llevar agua pura a las comunidades también. Creo que el agua, como los alimentos, esa seguridad alimentaria que hace parte de la salud, y en torno a la salud, cómo ayudamos a fortalecer a nuestros ciudadanos. Una vez dicho eso, los pobladores de una nación, los habitantes de un país pueden pensar con tranquilidad y actuar con tranquilidad, consejera, ministros y colegas de este encuentro. Mientras que nosotros podamos comenzar a pensar en esas estrategias, como lo comenté, de Alimentec Colombia, que es una gran apuesta, es unos genios que se sentaron conmigo a elaborar una propuesta presidencial, Alimentec Colombia. Yo quiero también agradecer, porque es mi papel de interlocución, a la alcaldesa mayor de Bogotá, quien me ha llamado también y me ha dicho: Álvaro, ¿qué es esto de Alimentec? ¿Qué podemos hacer? Porque cuando nosotros solucionemos eso, vamos a tener también algo satisfactorio por parte del país. De ahí en adelante, la construcción hacia la sostenibilidad va a ser mucho más fácil. Mucho más fácil. Porque si no, estamos construyendo un muro que no va a ser fácil derribar. Y en eso vuelvo a invitar a la presidencia, a través tuyo, mi querida consejera, para hablar con el presidente y construir y trabajar, porque el diálogo es qué podemos hacer juntos, ¿no? Juntos lo hacemos posible, ¿sí? Pues lo vuelvo a reiterar, juntos lo hacemos posible. Ustedes tienen una solución, nosotros tenemos otra, sentémonos en la mesa y saquemos el país adelante. No nos podemos quedar con la economía quieta, no nos podemos quedar con un medio ambiente a medias, no nos podemos quedar con millones de personas con un desempleo del 19%. Eso social, económica y ambientalmente no es sostenible. Por ninguna de esas tres ramas. Así es que tenemos que enfrentar un problema grave, pero creo que hay los recursos y la capacidad financiera y económica de la nación, como lo están haciendo otros países, y que hay otros países que nos quieren ayudar. Y es allí donde yo quiero simplemente felicitar a todos ellos que le siguen en estas locuras de estos que planteamos cosas extraordinarias, que a veces uno piensa que no lo van a escuchar, pero creo que los bancos de alimentos me han hecho caso, están subidos en esto, están todas las empresas afiliadas de FENALCO ya con nosotros, están la red de menú solidario con nosotros, están ACODRES, la red nacional de restaurantes, y subidos para darles alimentos al país. Así es que yo hago un lanzamiento oficial de esta plataforma e invito al presidente para que se una con nosotros. Invito a ti, ministro, tú que bien lo has puesto sobre la mesa en discusión, a ti, doctor Manuel, Brigitte, a todos aquellos que nos están escuchando desde la sociedad civil, para poder enfrentar un reto muy, muy difícil. Ahora estamos encerrados. Creo que el encierro es un muro de contención, pero esto algún día se va a abrir. Hay que actuar antes. Y es ahí donde los derechos humanos, querida consejera, sí, deben llegar primero a las casas. En este momento hay que llegar a los hogares. Con los derechos humanos, con la responsabilidad tan grande de los derechos humanos, tenemos que entrar a las puertas, a las casas de los ciudadanos y decirles como Estado: aquí estamos. ¿Sí? No es virtual. La virtualidad se apaga cuando tú cierras el computador o cuelgas tu celular. Pero la vida continúa. Así es que yo creo que en términos de medio ambiente podríamos, como bien lo planteó al principio, querida consejera, podríamos quedarnos toda la tarde.
pero creo que hay que enfocarnos en 3 temas fundamentales. Me parece importantísimo lo de la estrategia forestal, ministro. Algún día me la comentaste, yo no he podido conocerla honestamente. Me gustaría conocerla, en qué está. Soy ingeniero agroforestal, de paso. Te puedo dar algunos tips. Yo creo que lo hablamos tú y yo. Recuerda que una buena imagen internacional puede traer recursos impresionantes. Lo he visto de científicos colombianos en el exterior que se van de Colombia y por una idea muy, muy promisoria han podido sentar grandes inversiones hacia la sostenibilidad. Así es que en el entorno de la solidaridad, de la resiliencia, pues lo único que nos toca es hacer que las cosas sean posibles y hacerlas juntos, ¿no? Gracias, Álvaro. Muchas ideas me han quedado de esto. Con mucho gusto estaremos pues con el doctor Ricardo Lozano, ministro, llevándole este mensaje al presidente. Precisamente tenemos pendiente el derecho a la seguridad alimentaria. Lo estamos trabajando de la mano con la primera dama de la nación, con el Ministerio de Agricultura, y su concepto y trabajo al respecto será muy valioso para el programa. Esperamos que sea la próxima semana. Por ahora les voy a decir que es el programa en el que hemos recibido más preguntas del público. Tenemos en el último segmento, los últimos 6 minutos que nos quedan para hablar de la estrategia forestal. Sin embargo, voy a tratar de pasarles unas preguntas del público y que terminen conectando con la estrategia forestal, que sin lugar a dudas es una bandera de Ricardo. Pregunta Sergio, ¿cómo conciliar la necesidad de usar la tierra para procesos industriales, agrícolas o ganaderos sin tener que recurrir a la deforestación? Y se la paso al doctor Manuel Rodríguez. Pues la respuesta es muy sencilla. En Colombia hay un exceso de tierras abiertas para la agricultura y para la ganadería. No se requiere tumbar una hectárea más. Hay 34 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y una buena parte de esa ganadería es extraordinariamente ineficiente. Y precisamente uno de los proyectos en el Plan Nacional de Bosques es los proyectos agrosilvopastoriles, que ya están probados en Colombia con cerca de más de 100.000 hectáreas de proyectos pilotos, que es una alternativa que aumenta la productividad de la carne, la leche, y al mismo tiempo se necesita menos suelo para ello, se necesita menos suelo para más cabezas de ganado por hectárea, y además protege los suelos, protege las aguas, enriquece la biodiversidad. Entonces, con ese tipo de estrategia, entre otras cosas, se puede liberar una parte de la tierra que está dedicada a la ganadería, ya sea para la revegetalización o la restauración, o también para la reforestación comercial, o para la agricultura en aquellos casos en que las tierras sean aptas para los cultivos. Uno de los retos de Colombia es que Colombia es un país que tiene todavía la posibilidad de expandir su área de cultivos de forma muy importante, pero hay que decir que el área ya está abierta. Buena parte de tierras que están dedicadas a la ganadería tienen básicamente una vocación agrícola, entonces hay que hacer una transformación muy profunda. Así que para quien hizo la pregunta, la respuesta es muy simple. En Colombia no necesita deforestar un ápice más de tierra. ¿Por qué se está deforestando en la región amazónica? Entre otras cosas, no es exactamente una deforestación de personas que estén buscando su sobrevivencia como era en el pasado, sino claramente es un tipo buena parte de la deforestación de la región amazónica es de carácter criminal, en el sentido de que son grandes empresas que están abriendo tierras para la especulación. Y hay una parte menor en lo que se refiere a campesinos sin tierra. Así que el tema tiene que ver con políticas del gobierno que claramente lleven a utilizar las tierras que ya están abiertas para la agricultura y para la ganadería, y llevar la deforestación definitivamente a cero, que es lo que ha dicho el ministro Lozano, que el gobierno está trabajando en este tema muy complejo,
pero sin duda Colombia tiene que llegar a una deforestación cero. Gracias, doctor Manuel. Aquí encontré una muy apropiada para Brigitte. ¿Cómo determinar el efecto que tienen las normas que delimitan y protegen los páramos y aguas que producen? Porque usted ha sido líder y abanderada en el tema de la protección de páramos. Gracias, consejera, y gracias a la persona que hace la pregunta. Indudablemente el ordenamiento ambiental del país es un elemento fundamental para poder intervenir las áreas con criterios diferenciales para encontrar cuáles son los espacios que deben estar destinados a la producción de servicios ecosistémicos, como en el caso de los páramos, como en el caso de los nacimientos de agua en la Orinoquia, como en el caso de todas las estructuras ecológicas departamentales, en fin. El ejercicio de la delimitación es la traducción en términos normativos de un ejercicio técnico. Y yo creo que es muy importante que el país acepte que los lineamientos técnicos que surgen de sus institutos de investigación, en este caso de Humboldt, pero también en otros espacios del SINCHI, del Instituto del Pacífico, del INVEMAR, se apliquen con confianza y con apoyo de las comunidades, con apoyo de los gobiernos regionales y locales, porque se trata de esfuerzos importantes de construir conocimiento y ponerlo al servicio de la sostenibilidad. Obviamente que tomar decisiones basadas en criterios técnicos tiene efectos importantes sobre los intereses de unos y otros. Y esa discusión es bienvenida. El ministro sabe muy bien lo difícil que ha sido el proceso de delimitación participativa de Santurbán, porque claramente los criterios con los que unos u otros grupos de interés evalúan el potencial límite son muy heterogéneos y generan tensiones importantes y las vamos a seguir viendo. Pero no es posible que sean solamente los intereses los que determinen el uso del suelo en Colombia. Es muy importante que el Estado asuma riesgos y defina cuáles son esas líneas que van a generar administración en determinado sentido. Esas líneas se pueden ajustar con el tiempo a medida que se van monitoreando, pero la generación de capacidad de administrar el territorio es muy importante. Gracias, Brigitte. Bueno, Álvaro, ¿en qué va la discusión de las mesas técnicas con campesinos? No sé si tengas esa posibilidad de respuesta. Yo creo que lo del COVID nos ha limitado un poco, pero voy a tratar de responderla porque las discusiones se han visto limitadas porque la gente no ha podido salir de sus entornos para hablar, ¿sí? Y el diálogo con las comunidades y los campesinos pues no se puede hacer a través de plataformas web. No es tan fácil el acceso. Ahí tenemos unas limitantes grandísimas en el país para tener acceso a la virtualidad. Ni siquiera la gran mayoría de escuelas rurales tienen hoy por hoy unos sistemas, digamos, robustos para acceso a Internet, y eso ha sido como algo limitante. Yo lo que pienso más bien en relación con esa pregunta, y gracias, consejera, por hacérmela, es que debe haber un espacio para transmitir ese tipo de iniciativas a nivel nacional. Debe haber un capítulo, porque nuestros agricultores en las zonas rurales son aquellos que nos han permitido frente a la pandemia, y hoy se ha reconocido globalmente, son aquellos que trabajando frente a un virus tan mortal nos han llevado el alimento a nuestras casas. Ellos se la jugaron por nosotros. La pregunta que yo podría, si la forma como yo podría responder es: ¿nosotros qué vamos a hacer ahora por ellos? Ellos se la jugaron por nosotros. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Nos están esperando con una respuesta solidaria para que todos nosotros nos volteemos a ver al sector rural y podamos desarrollarla de la forma más estratégica posible, porque
en el plano de la discusión rural con los agricultores, con los campesinos, pues también va a entrar en juego la discusión del proyecto de la plataforma forestal, de la estrategia forestal que se está planteando. Colombia tiene 19 millones de hectáreas aptas para proyectos forestales, y eso podría generar para los agricultores, si nosotros solamente nos enfocamos en lo que son estrictamente zonas de producción forestal, serían 4.5 millones de hectáreas. Cada hectárea forestal puede generar un empleo directo, consejera. Es decir, que ese abono o esa propuesta hacia la zona rural es el momento ideal para acercarlo y avanzar rápidamente en él. Ellos estarían ávidos en participar, y es así como yo puedo dar esa respuesta, porque las negociaciones hasta ahora quedaron un poco en stand-by, pero sé que a eso se va a llegar. A eso se va a llegar, se tiene que llegar. Si no se llega a eso, pues habría un escenario un poco más complejo, por no decirlo caótico. Pero lo que se pueda crear ahora, construir ahora y trabajar juntos para que ese escenario sea recibido por los habitantes rurales de una forma mucho más tranquila, creo que es muy importante hacerlo por parte del gobierno nacional. Nosotros desde la sociedad civil podemos permear muy bien a las comunidades. Es decir, llegamos de forma muy fácil a lugares donde a veces las entidades del gobierno y del Estado, inclusive de las mismas administraciones locales, no llegan. Yo lo he vivido cuando he hecho ayuda humanitaria, y he visto cómo cuando llevamos sistemas de purificación de agua a las comunidades, y lo hacemos a través de un programa que se llama Cohumanitas, llegamos con la Cohumanitas allá y nos dicen: Álvaro, qué bueno que llegó usted con País 21. Ni siquiera el alcalde nos conoce, y salen 10 muchachitos, 10 niños de una escuela rural. Dice: aquí hacía 5 años no había venido un alcalde. Es allí donde yo puedo decir que frente a la conversación nacional, si era un punto álgido, yo creo que valga la pena, ahora que hay una gran audiencia y que estamos aquí sentados, decirle: debemos trabajar para que ese momento que tal vez no queremos desear que pase, en una necesidad de tantas que hay en Colombia, pueda ocasionarnos, digamos, como situaciones difíciles para la nación. Así es que las soluciones están, los recursos están, las inteligencias están, los propósitos deben ponerse sobre la mesa. Dialogar, hablar y sacar adelante. Y acciones. Y como alguna vez me dijo la vicepresidenta: Álvaro, hagámoslo en grande. O sea, entonces yo retomo lo que hablé con ella en una invitación que nos hizo hace como 4 meses, antes de la pandemia: hagamos cosas en grande. El presidente quiere hacer cosas importantes para el país, pues es el momento de realmente subirse en ese barco y demostrar el tamaño de las soluciones que necesitamos para la nación. Gracias, Álvaro. Bueno, hemos llegado al final. Vamos a pedirle al ministro que nos cierre con el tema puntual de todo el tema que tiene que ver con la estrategia forestal. Y le digo: ministro, me han llegado preguntas que tienen que ver con minería ilegal, frontera agropecuaria, servicios ambientales, turismo ambiental en parques, incorporación de las comunidades en los temas de reforestación, participación de pueblos indígenas en reforestación, los límites a los grupos ilícitos en la deforestación. Entonces, pues aunque no logramos abarcar toda esta temática, sí en una presentación general sobre el tema de la reforestación, ministro. Gracias, consejera. Sí, como usted bien lo dice, tenemos muy poco tiempo, pero antes que todo, porque sé que estamos terminando, quiero darle las gracias pues a todos los
asistentes a estas conversaciones, que son muchísimos, y vale la pena decirlo, a todos los representantes campesinos de las juntas de acción comunal, muchísimas gracias por enriquecer estas conversaciones, representantes de grupos técnicos, periodistas, comunidad en general, toda la comunidad interesada puede conectarse directamente, se ha conectado y puede, por supuesto, seguirse conectando con estas conversaciones, grupos ambientalistas, influenciadores, representantes de ONG nacionales e internacionales, WWF, PNUD, Pantera, WCS, movimientos juveniles, la Espero Verde, Red de Joven de Ambiente, Red Nacional de Jóvenes Políticos, académicos, congresistas que promueven causas ambientales, instituciones del SINA, CARS, Institutos de Investigación, Parques Nacionales Naturales, la ALNA, empresarios, organizadores de recicladores, estudiantes, líderes regionales en temáticas relacionadas y campesinas a la limitación de páramos, promotores de la educación ambiental, veedores ciudadanos, líderes de negocios verdes sostenibles, en fin, toda Colombia participando de estas conversaciones. Y todo esto que estamos hablando ha salido de allí. Y como lo dije anteriormente, una de estas prioridades en este momento de pandemia frente a realmente cuál es la reactivación de Colombia, el presidente Duque ha querido que se elaboren dos políticas. Una es precisamente ese reinicio verde, ese reinicio y la reactivación económica del país basado en soluciones de la naturaleza, en donde allí vamos a tener un capítulo muy importante precisamente de economía forestal, en donde ya inclusive se ha pensado en la destinación de 144.000 millones de pesos para esta reactivación de la economía forestal en el país, para que quede establecido en el COMPES como una de esas prioridades que inclusive forma parte del fortalecimiento de esa gran meta de los 180 millones de árboles nativos, pero sobre todo la restauración, como ya lo dijo Brigitte, de la estructura ecológica y de la funcionalidad de nuestros suelos. Y también está el COMPES de lucha contra la deforestación, que también les cuento que se está también diseñando en este instante, se está construyendo, y con mucho gusto a partir de estos foros también inclusive de la Universidad Distrital, con el doctor Orozco y con el resto de universidades podemos seguirlo divulgando, contándoles. Por supuesto, Álvaro, tú eres uno de los protagonistas más importantes. Con Manuel, a partir del Foro Nacional Ambiental, también lo estamos construyendo, inclusive desde los productores de la biomasa, desde los viveristas, desde los implementadores ejecutores, los que hacen mantenimiento de estas siembras en diferentes áreas del país, inclusive, como ya lo dije anteriormente, la firma de acuerdos que estamos haciendo a partir, inclusive la pregunta que tú hacías con los campesinos, Nancy Patricia, tiene que ver con todo el trabajo que estamos haciendo agroambiental, con proyectos silvopastoriles, agroforestales, en alianzas productivas con nuestros campesinos, en la región amazónica, por ejemplo, ya tenemos incentivos a la conservación de nuestros bosques que ya se están pagando, inclusive con el Banco Agrario, que ya se están ejecutando con los campesinos de esta región en cuanto a la conservación y protección de sus bosques, también en el fortalecimiento de la extensión agropecuaria, asistencia técnica, en las alianzas productivas también con el sector privado, todo el ejercicio de gobernanza ambiental con los pueblos indígenas, como lo dije anteriormente, con las comunidades afro, con todos nuestros pueblos étnicos. Las convocatorias que nombré anteriormente van dirigidas a todo ello. Todo esto nos sirve a nosotros también para fortalecer inclusive actividades del turismo en la naturaleza, que es algo que también venimos promocionando con Parques Nacionales Naturales, que ahora con protocolo de bioseguridad esperamos que la gente pueda seguir disfrutando de una manera pasiva y contemplativa nuestra naturaleza, y también el ejercicio que se está haciendo a nivel de ordenamiento territorial, que como hablaban de la frontera agropecuaria, por supuesto lo que queremos es el mejoramiento de los suelos y tierras y los pactos de cero deforestación con el sector privado, que también hoy día están avanzando y que esperamos que se siga multiplicando a todo el país. Pero como lo dije anteriormente, creo que tenemos suficientes lecciones aprendidas y ya eso nos está permitiendo a todos construir estas dos políticas, tanto el COMPES de lucha contra la deforestación, que recoge todos estos trabajos que estamos haciendo, y por supuesto el COMPES y la política de reactivación económica para Colombia basado en la naturaleza. Gracias, consejera.
Bueno, mil gracias. Gracias a todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales de la Presidencia de la República, a Brigitte, a Álvaro, a Manuel, a Ricardo por la participación. Ustedes son autoridades ambientales de Colombia y ha sido un extraordinario programa lleno de riqueza, así como nuestra biodiversidad. Mil gracias. Esperamos al público que nos acompañe el próximo martes para hablar del derecho al trabajo. Una buena tarde. Gracias. 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 Chao. Muchas gracias. Gracias.